Ilustrísimo señor deán de esta Santa Iglesia Catedral Primada, ilustrísimo señor arcediano, ilustre señor Redondo Segovia, querido condiscípulo y amigo siempre, muy ilustre señor vicario episcopal de nuestra diócesis de Laicos, Familia y Vida, querido don Enrique, recién venido de esa magnífica experiencia de la JMJ de Lisboa, donde ese número tan significativo de jóvenes de nuestra archidiócesis, acompañados por nuestro arzobispo, pues habéis participado en ese momento fuerte de eclesialidad universal. Querido don Gustavo, sacerdote concelebrante y amigo, excelentísimo Cabildo Primado, querida presidenta y junta directiva de la esclavitud de Nuestra Señora, la Virgen del Sagrario, vida consagrada, queridos representantes de las distintas parroquias de nuestra ciudad y de movimientos de apostolado seglar en este día dedicado dentro de este octavario, dedicado especialmente a vosotros. Permitidme que comience mostrando mi agradecimiento, sea a la esclavitud, sea a don Sebastián Villalobos, conciliario de la esclavitud, por esta invitación que me habéis cursado para presidir este día la Eucaristía dentro de este octavario, que sin duda forma parte de la devoción popular de nuestra ciudad y de las expresiones de fe del pueblo de Toledo a su patrona, la Virgen del Sagrario. Un itinerario que hacemos de preparación espiritual a la gran fiesta, a la gran solemnidad del martes, solemnidad de la Asunción de la Virgen, cuando las naves de este templo primado se abarroten de fieles, de familias toledanas que quieran así mostrar su amor y su devoción a esta querida advocación de la Virgen del Sagrario. Esta etapa, en este camino, nos paramos en este 19º domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra nos ayuda para reflexionar, para prepararnos espiritualmente en este octavario de peregrinación, de encuentro espiritual. Hemos escuchado en la primera lectura en el Evangelio dos episodios separados cronológicamente por no pocos siglos, pero sin embargo con un entrelazado común. Por una parte, una manifestación de Dios, por otra parte, una respuesta de fe por aquellos que contemplan esa teofanía, esa manifestación de parte de Dios. La primera lectura, Elías, ese gran campeón de la fe yavista, que por fidelidad a esa fe en Yahvé se vio perseguido injustamente por la reina Jezabel con intención de matarlo, y va al monte del Horeb, al monte de la revelación de Dios, donde Dios se había manifestado a Moisés como zarza ardiente, donde Dios se había manifestado en el camino del desierto como el único y verdadero al pueblo escogido, al pueblo de la alianza. Y Elías tiene una experiencia profunda, convincente, de manifestación, de revelación de Dios. Pero para sorpresa suya y nuestra, Dios no se manifiesta en los grandes hechos, en los grandes acontecimientos de carácter cósmico, de carácter meteorológico, como aconteció en otras páginas del Antiguo Testamento, sino que es en la debilidad, es en el silencio de una brisa apenas imperceptible, donde el profeta capta esa presencia sanante, fortalecedora de parte de Yahvé Dios. Y dice el texto que cuando Elías siente esa suave brisa, cubre el rostro porque descubre que está en la presencia de Dios. Hay una confesión de fe por su parte en esa brisa suave que acompaña ese momento difícil de su existencia. En el Evangelio nos encontramos con otro momento de manifestación, de revelación por parte de Dios. El Evangelio que hemos escuchado es continuación redaccional
del pasaje en el que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y queriéndole la multitud hacerle rey, como consta en el Evangelio de Juan, Jesús se retira, porque rechaza todo tipo de mesianismo político, rechaza todo tipo de mesianismo triunfante, rechaza todo tipo de mesianismo, podríamos decir, aplastante, para confirmarse en la línea del mesianismo del siervo de Yahvé, en la pequeñez, en el susurro, en el sosiego de esa suave brisa que ya siglos antes se había manifestado a Elías. Y se retira al monte a orar para acrecentar y vivificar esa conciencia de filiación, porque es en ese diálogo paterno-filial de Jesús con su Padre Dios, con Yahvé, donde encuentra su propia identidad y donde encuentra el camino para su misión mesiánica. Por su parte, los apóstoles se ven en la barca en un momento de dificultad, azotados por tempestad, por el viento, y tienen miedo, tienen el temor de que se vayan a hundir. Y en ese momento de dificultad, como a Elías en el Horeb, aparece Jesús para darles seguridad, para darles confianza. Y como Dios en el principio, como dice el libro del Génesis, puso orden, hizo cosmos en esas aguas primigenias que invadían todo, Jesús pone orden, hace cosmos de esas aguas alborotadas, de esa tempestad que ponía en peligro la navegación de la barca de los apóstoles. Ante ese hecho también hay una respuesta de fe por parte de los apóstoles. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Hay una confesión en la divinidad y por lo tanto en la realidad mesiánica de Jesús. Nosotros, queridos hermanos, la Iglesia ha experimentado a lo largo de los siglos, también en esta época nuestra, aunque no es ni mucho menos la más conflictiva. Especialistas hay aquí en historia de la Iglesia que podrían confirmar esta aseveración. Pero experimentamos también embestidas externas de distintas naturalezas, de distintas causas y también embestidas internas que surgen de dentro de la Iglesia y que parece que hacen zozobrar o que pueden hacer zozobrar esa barca que es la barca del Señor. Y el Señor nos sale al paso para nuestros temores externos y para nuestros temores internos, para darnos una palabra de conforto. Ánimo, soy yo, no temáis. Si somos capaces de fiarnos de esa palabra, seremos capaces de navegar por medio de mares procelosos, seremos capaces de poner el fundamento de nuestro ser y de nuestro actuar en el aquí y en el ahora de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Seremos capaces de ponernos ese fundamento en Cristo y encontrar en Él nuestra fortaleza, como la encontró Pedro después del momento de duda, del momento de tentación. Ojalá que nos abramos, queridos hermanos y hermanas, a esa confianza en el Señor. Ojalá que no olvidemos nunca que la nave de la Iglesia va dirigida en última instancia por el Señor. Y recordemos sus palabras proféticas: las puertas del infierno no prevalecerán. Independientemente de lo que ocurra, independientemente de circunstancias, independientemente de situaciones, independientemente de persecuciones, no prevalecerán porque es el Señor el que marca el rumbo y es el Señor el que da la fortaleza. Ojalá también que nosotros, como nos ha dicho Pablo en la segunda lectura, manifestaba ese amor por su pueblo y se dolía de la incredulidad de su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, que tantos dones había recibido, como él enumera en esta perícopa de la carta a los romanos que hemos escuchado, y sin embargo no hacen una opción por Cristo, no aceptan ese mesianismo.
porque quizá precisamente veían poner en peligro sus privilegios de pueblo elegido, de pueblo de la alianza, de sentirse y saberse hijos de Dios, porque se abría en una dimensión de universalidad, de catolicidad en suma, eso que era anticipo y prefiguración en el pueblo de la alianza, para ser semilla del pueblo de la nueva alianza que es la Iglesia. Y Pablo se duele por esa realidad histórica concreta y dice incluso que desearía ser proscrito por Cristo con tal se alcanzara la conversión de sus hermanos de pueblo. Nosotros tenemos, queridos miembros de parroquias, queridos miembros de movimientos de apostolado seglar, ese afán de testimonio. Estamos en esa perspectiva confesante de sentir también el dolor de tantos hermanos y hermanas nuestros que no conocen a Jesús suficientemente, o lo que es aún peor, que habiéndole conocido lo rechazan y no lo aceptan. Sentimos ese dolor y esa carga pastoral, cada uno en la diversidad de nuestros carismas, funciones y servicios en la Iglesia, pueblo de Dios. En esa barca iban los apóstoles, imagen, columnas de la Iglesia. Y aunque no lo dice el texto, María, ella, reina de los apóstoles, fue en el momento naciente de la Iglesia centro de unidad, polo de comunión de los 12 y de la Iglesia naciente. En torno a ella, en oración, esperaban al Espíritu Santo. En torno a ella y con ella esperaron la manifestación del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Pues le pedimos a María, le pedimos a ella, que ella sea también madre, que es madre de la Iglesia, reina de los apóstoles, que sea el centro de unión para todos nosotros. Aquí sin duda estáis no pocas madres de familia, y como la madre de familia es centro de comunión y de unión de los hermanos, como la madre de familia es ese polo de unión donde se vive la filiación y la fraternidad con gozo y con alegría. Pues dirijámonos a ella, a la Virgen del Sagrario, para que sepamos todos renovar, vivir, actualizar la alegría de la filiación divina, de ser hijos de Dios, como hemos pedido en la oración primera de la misa, y descubramos como consecuencia el regalo y el compromiso a construir de la fraternidad eclesial vivida en el día a día. Que Santa María del Sagrario, nuestra Madre, nuestra Reina, nos enseñe a vivir con la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad con las cuales ella vivió.